Bienvenidos al foro dedicado a explorar metodologías activas en el contexto STEAM, un espacio donde educadores, profesionales y entusiastas compartirán sus experiencias y conocimientos sobre la integración efectiva de metodologías activas en la enseñanza. La puesta en práctica de estas metodologías da lugar a un enfoque educativo holístico que fomenta la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico en los estudiantes. Bienvenidos. Gracias, Romeo. Bienvenidos a este espacio de intercambio de ideas, pensamientos y conocimientos. Hoy es una ocasión especial ya que contamos con la visita de dos expertas y estaremos hablando sobre las metodologías activas en el contexto STEAM. Para ello tenemos a Margot y a Estela, quienes compartirán desde sus experiencias y perspectivas sobre cómo estas metodologías transforman el proceso educativo y potencian el aprendizaje integral en los estudiantes. Sin más que agregar, comenzamos con esta conversación. Para iniciar, Margot, nos gustaría escuchar tu opinión sobre cómo podrían definir las metodologías activas dentro del contexto STEAM. Perdón, tengo problemas aquí con mi teléfono. Bueno, dentro del contexto STEAM con las metodologías activas, creo que primero tendríamos que enfocarnos un poquito en qué son las metodologías activas como tal. Entonces, en este caso podríamos decir que estas se refieren a metodologías que van a involucrar activamente a los estudiantes en su proceso educativo. ¿Qué significa esto? Que no es solo una transferencia de información por parte del docente, sino que también los niños van construyendo al mismo tiempo. Algo importante que tenemos que mencionar sobre estas metodologías es que tienen ciertas características que las hacen únicas, como la participación activa de los estudiantes, que ya lo acabo de mencionar, que hay aprendizaje colaborativo, súper importante. Se centra en la aplicación de conocimientos en situaciones cotidianas, o sea, que los niños pueden utilizarlas en su día a día. Promueve la resolución de problemas y desafíos y fomenta la discusión. También la comunicación asertiva está dentro de esta parte de poder discutir entre estudiantes, y también está la expresión de ideas. Hay aprendizaje experiencial, incorpora la tecnología, recursos multimedia, es adaptable, flexible, y algo que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que es muy importante, es que hay reflexión sobre los aprendizajes y retroalimentación oportuna por parte del docente. Y pues, ¿por qué no decirlo de los mismos compañeros? Que pueden haber como coevaluaciones entre compañeros. En cuanto al enfoque STEAM y cómo incorporamos las metodologías activas, pues no solo se van a aplicar las características que les acabo de mencionar, bueno, que te acabo de mencionar, Ponchito, sino que también va a fomentar la creatividad y la interconexión entre las disciplinas STEAM, ¿verdad? Science, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Se puede decir también que el objetivo de estas dentro del enfoque es proporcionar a los estudiantes una comprensión integral y aplicada de los conceptos STEAM y prepararlos así a desafíos del mundo real, haciendo pues que haya como una interrelación entre todas las disciplinas. Gracias, Margot. Estela, ¿te gustaría brindarnos tu opinión sobre el tema? Por supuesto. Como dice mi colega Margot, las metodologías activas son las que pretenden y llevan a los estudiantes a ser verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje. Los hacen que desarrollen sus habilidades blandas porque les enseña a desarrollar un pensamiento metacognitivo. Hace que logren perfeccionar el trabajo en equipo. Esto los ayuda bastante para que aprendan a discutir o a coevaluar y que esta coevaluación sea objetiva, que aprendan a argumentar con fundamentos válidos, además que aprendan a ser críticos en su propio trabajo, haciendo una constante autoevaluación. Lo más interesante es que el docente es solamente un acompañante, no es la fuente del saber, sino es quien los ayuda a encontrar las mejores respuestas o las más acertadas. En el enfoque STEAM se puede resaltar que lo más importante y lo más bonito es que los estudiantes logran hacer un aprendizaje más vivencial, y esto les da un enfoque más real, porque el STEAM les propone realizar una experiencia de aprendizaje desde la ciencia, desde la tecnología, arte y las matemáticas, como lo dijo Margot, pero lo importante es que podemos destacar que no tienen que ser todas las disciplinas, pueden ser de 3 en adelante, y eso los va a hacer que ellos sean más críticos y que puedan hacer sus trabajos solos.
Muchísimas gracias a Margot y Estela por esa visión detallada sobre qué son las metodologías activas y cómo se pueden aplicar en el enfoque STEAM. Por otra parte, nos gustaría escuchar sus opiniones respecto a qué principios fundamentales consideran ustedes dos que son parte del aprendizaje activo y cómo lo aplican dentro de sus clases. Bueno, y si quieres voy yo. Y pues, yo quisiera poder decir que todas, pero es como prácticamente imposible poder incluir todos los principios del aprendizaje activo en las clases. Sin embargo, si hablamos cuáles serían los principales, yo te podría mencionar, por ejemplo, la participación activa. Fijísimo, eso tendría que ir. Tal vez sea como redundante hablar de esto porque ya hablamos de metodologías o aprendizaje activo en la pregunta anterior, ¿verdad? Pero esta definitivamente tiene que ir de cajón, ¿verdad? La participación activa. Sí, a veces no utilizamos la participación activa como se debe. O sea, no se trata solo de dejar que los niños trabajen solitos luego de que yo doy las instrucciones y ya. O sea, la participación activa de los estudiantes también implica que el docente va a estar ahí, guiarlos y decirles, miren, ¿por qué no podemos tomar otra ruta o ver si esta ruta podría funcionar? ¿Cuáles son las ideas que ustedes tienen? Veamos si funcionan o no funcionan, ¿verdad? Y esto te lleva a la retroalimentación. El acompañar, el promover discusiones y todo este tipo de como mini actividades dentro de la participación, bueno, mejor dicho, dentro de la metodología activa, va a hacer que se promueva mucho más la participación activa. Otro de los principios que yo utilizaría sería el trabajo en equipo, ¿verdad? Lo mencionamos anteriormente que el trabajo en equipo es algo que se promueve dentro de las metodologías activas. Entonces, por ende, pues va incluida también la comunicación efectiva y asertiva. La idea es pues que ellos puedan discutir y compartir perspectivas dentro de un marco del respeto y de comunicación. La otra sería la autorreflexión, que es importante para que los estudiantes estén conscientes de pensar sobre lo que han aprendido, cómo lo están aprendiendo y cómo pueden aplicar esos conocimientos en el futuro, ¿verdad? Y pues la retroalimentación oportuna, que es otro aspecto que bueno, trato de incluir al momento de utilizar las metodologías activas, porque sin esta, pues los estudiantes no podrían tener una mejora continua. O sea, ellos la necesitan como tal y cuáles son sus áreas de oportunidad también, ¿verdad? Y los cambios que deben hacer. Y por último, porque pues si no, yo puedo seguir acá y seguir hablando y no le doy chance a Estela, utilizar problemas o desafíos que estén dentro de su contexto. O sea, no voy a venir yo y trabajar con niños, por ejemplo, del interior de Guatemala y querer hablar sobre, por ejemplo, Oakland Mall. O sea, yo sé que es súper burdo mi ejemplo, pero pues es lo que se me ocurre en este momento. Y menciono esto también porque esta es una de las cuestiones que más motiva a los estudiantes y los interesa a trabajar en algo que tenga que ver con su día a día, ¿verdad? Entonces, o con lo que estén ellos más familiarizados, entonces les va a dar como que van a lograr conectar con lo que estamos buscando resolver. Gracias, Margot. Me gusta mucho la parte que mencionabas sobre la participación activa, que no es dejar al estudiante ser independiente, sino que hay mucho acompañamiento por parte del docente. Creo que eso es fundamental para lograr ese desarrollo en los estudiantes y que al final de cuentas, pues, te vas asegurando de proveer ese feedback que necesitan de forma inmediata. Entonces, me gusta mucho. Muchísimas gracias por tus comentarios, Estela. ¿Te gustaría compartir un poco sobre tu perspectiva, por favor? Por supuesto. Para complementar lo que decía Margot, se puede incluir que estas actividades lo que van a fomentar es el análisis, no solamente realizar la tarea como tal, sino que aprender a buscar, a sintetizar. Es decir, que ahora tenemos una herramienta tan poderosa como es el Internet. Sin embargo, nosotros como educadores y guías tenemos la fundamental tarea de enseñarles a los niños a adquirir un juicio crítico para saber qué información es verdadera y útil y actual. No solamente es encontrar la información que sea valiosa, además se les debe enseñar y guiar en el proceso de la síntesis. No solamente se trata de copiar y pegar, no.
Ellos deben aprender a parafrasear o a hacer propia la idea, crear una idea nueva o una nueva forma de explicar algo que todos tenemos en diferentes perspectivas, crear diferentes realidades para que sea accesible para todos los demás, que sean de la edad que sea o de cualquier parte del mundo. Todo esto es un análisis que da para conocer todos los detalles, ¿verdad? Y así poder llegar a las conclusiones diferentes o muchas conclusiones que puedan ayudar a alguien más a entender el tema. Gracias, Estela. Creo que tocaste un punto bastante importante en relación a la herramienta Internet. Creo que hoy en día pues no está de más decir que es una herramienta que es vital para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero conlleva una gran responsabilidad y como docente pues tenemos que acompañar y supervisar esa herramienta que es tan necesaria hoy en día. Muchísimas gracias por sus aportes. Por otro lado, pues quisiéramos hablar un poco sobre qué podrían ustedes hablarnos sobre las diferencias de metodologías activas con enfoque STEAM que conocen o que más recomiendan por su efectividad. Bueno, en este caso, una de las metodologías activas que me gusta más utilizar o que yo más recomiendo dentro de este enfoque es el Design Thinking. Es una metodología pues bien estructurada y creativa, a mi parecer, ¿verdad? Y va a desarrollar soluciones a problemas y también el pensamiento crítico de los estudiantes. Además de esto, pues va a fomentar la empatía, la creatividad, la colaboración, pues deben trabajar en equipo y ser innovadores. Esta metodología tiene varios pasos, lo voy a explicar así súper rapidísimo. El paso 1 es empatizar, y en este caso pues se refiere a la comprensión profunda sobre una situación, fenómeno o cualquier problema que se les dé a los estudiantes. Luego en el paso 2 viene la parte de definir, y aquí es donde los estudiantes van a identificar un problema así claro como tal y tratar de buscar una solución. Con el paso 3 es como ya la parte más activa de los chicos, que es idear, y aquí es en donde se va a fomentar la generación libre y sin restricciones de ideas o soluciones. En este caso podrían utilizar varias estrategias, por ejemplo, lluvia de ideas, en donde ellos van a ir colocando pues sus ideas, ir clasificándolas y utilizar la que mejor les convenga. Luego está el paso 4, que es prototipado, que en este caso es una posible solución y ver si podría funcionar o no. Y pues los estudiantes van a ir creando estas propuestas de soluciones y con el fin de ver pues qué tan viable y eficaz es la propuesta. Y el quinto paso sería el probar o el testear el prototipo, y pues se busca no solo probar el prototipo, sino también obtener retroalimentación por parte de otros para ir haciendo ajustes o mejoras a su propuesta. Y por último se encuentra la implementación, que es en donde los estudiantes ya van a ir a exponer e implementar, como el nombre lo dice, su solución con las mejoras realizadas por el feedback dado. Entonces, a mi parecer, el design thinking, que va así como pasito a pasito, le va ayudando a los estudiantes a ir como teniendo un poquito más de orden y estructura a la hora de querer resolver un problema. Aparte de que sí tienen que estar usando distintas herramientas, las habilidades de todas las personas del equipo para poder encontrar la solución. Muchísimas gracias, Margot, por esa perspectiva y cómo has implementado esta metodología de Design Thinking en tus clases. Y nos gustaría escuchar de tu lado, Estela. Sí, de mi lado, a mí me gusta mucho el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en retos. ¿Por qué? Porque esto los centra mucho en una actividad que los va a hacer pensar más allá, o sea, fuera de la caja. Los sitúa en una realidad que puede ser la suya o que sea real. Es decir, el problema o el reto que tienen o el proyecto que van a hacer va dirigido a una meta concreta y real. Entonces ellos pueden y tienen que aprender a ser objetivos para poder llegar a un producto final concreto. Por supuesto, también se puede trabajar en grupos. Eso me gusta mucho porque con esta metodología van a tener que sí o sí fusionar las disciplinas y sobre todo pueden pensar mucho en el arte, que eso la pueden integrar para que sea un producto más personalizado y humano
para que todos los integrantes y los espectadores sean capaces de entender y sentirse identificados para lograr entender el problema o la problemática. Muchísimas gracias. Ambas tienen una metodología muy distinta que aplican en su salón de clase, pero que al final, pues me imagino que las han escogido por su efectividad dentro del salón de clases. Y eso lo que nos lleva pues a la siguiente pregunta, que sería ¿cuáles son las estrategias claves o cómo es que ustedes planifican el diseño de actividades STEAM con estas metodologías activas? Ok. Pues va a depender mucho de la metodología activa que vaya a utilizar. Pues antes de diseñar la actividad de STEAM, sí, hay que hacer como una evaluación de si los temas que se buscan trabajar van a utilizar, por ejemplo, más de 2 disciplinas, que Estela lo mencionó muy acertadamente al inicio, de que necesitamos incluir de 3 a más disciplinas de STEAM para que lo podamos considerar STEAM. Entonces, esto es bien importante, hacer como esta evaluación previa de si los temas me dan para incluir al menos 3 disciplinas. Luego ya puedo ir por la parte de la metodología activa, ver de qué manera voy a implementar la metodología activa, cómo voy a ir metiendo cada una de las disciplinas. Pues para ello debo tener presente estándares o competencias que estamos buscando desarrollar con la actividad o con la metodología activa que voy a utilizar, y dependiendo de ello, pues me inclino ya sea pues por design thinking o por aprendizaje basado en retos o gamificación, depende mucho. Si por azares del destino esto me lleva a que es el design thinking, por ejemplo, entonces ahí ya empieza como que lo más alegre y lo más entretenido, porque ya acá es en donde se deben seguir como el objetivo, cómo lo puedo lograr, el material de apoyo, o sea, los recursos audiovisuales, páginas de donde los niños pueden investigar. Bueno, también va a depender mucho de la edad, ¿verdad? Porque si son niños de cuarto primaria, por ejemplo, con los que voy a trabajar el design thinking, lo mejor es darles como un banco de recursos en donde ellos pueden investigar. ¿Ok? Pero si ya son niños de quinto bachillerato, cuarto bachillerato, pues yo creo que ellos ya pueden tener una mejor idea de qué información están buscando y que ellos puedan hacer como como colar la información y ver cuál es la información que sí realmente les funciona. Y pues obviamente ir creando el instrumento de evaluación mientras voy trabajando con los materiales de apoyo y todas las instrucciones que se van creando para los chicos. Y es importante también que le estipulemos a los estudiantes tiempos de entrega de las distintas fases para que todo sea bien estructurado y ellos no se sientan perdidos en este aspecto. Y recordemos que pues estamos trabajando con metodologías activas, pero esto no significa que los vamos a estar dejando solitos, ¿verdad? Que fue lo que mencioné al principio, sino que también nosotros dentro de nuestra planificación es ir poniendo, ¿verdad? En qué momento vamos a ir dando el feedback, en qué momento, bueno, si los niños van a entregar este día, tratar de tener al otro día su retroalimentación o realimentación para que puedan hacer mejoras, en qué momentos de la clase yo voy a estar con cada equipo, cuánto tiempo le voy a dar a cada equipo para poder sentarme con ellos y apoyarles, más o menos. Muchísimas gracias, Margot. Por otro lado, nos gustaría escuchar tu visión, Estela, de cómo es que desarrollas esto en tu salón de clases. Claro, también como ya lo había dicho Margot, es encontrar una actividad que sea de su interés, que sea un tema actual y partir de ahí. Esto es un gran reto, sí lo es, pero también es divertido. Podríamos enfocar una actividad para problematizar, porque esto es muy útil para poder hacer que esto sea un reto para ellos, encontrar muchas soluciones distintas y todo esto que sea visto desde las diferentes áreas o disciplinas, que como esto es parte del STEAM, ¿verdad? Que ellos sean capaces de encontrar cómo puede el arte, la ciencia, la tecnología ser un gran aliado para solucionar una problemática. También podemos hacer o lograr que todos se integren tan orgánicamente que no haya una diferencia entre cada una de las soluciones, o sea, que las soluciones puedan usar diferentes tipos de disciplinas para que ellos puedan desarrollar su objetivo. Muchísimas gracias. Son perspectivas muy distintas, pero que al final pues
de nuevo, creo que si han escogido estas perspectivas es por su funcionalidad y por otro lado, pues nos gustaría también escuchar desde su propia experiencia, obviamente, cómo podrían ustedes comentarnos cómo es que ustedes llevan a cabo el proceso de personalización de las metodologías activas para que puedan adaptarse a esas diferentes necesidades o estilos de aprendizaje que tienen cada uno de sus estudiantes o el grupo en general. Y pues en mi caso, lo que trato de hacer siempre es agregar roles dentro de cada equipo de trabajo. Recordemos que no todos los niños o no todos los estudiantes van a presentar pues las mismas habilidades y al momento de que puedan poner en práctica su habilidad dentro de la búsqueda de una solución a cierto problemita o que lo exploten al aplicar esta solución dentro de alguna de las disciplinas de STEAM, pues se van a sentir como más integrados, más involucrados dentro del proyecto, más motivados y van a aprender aún más, no solo de ellos, sino que también de los demás. Además de esto, pues con el rol que van a ir desempeñando los chicos, los estudiantes, pues podrían darse cuenta de la importancia de los temas que se están abordando dentro del mismo problema, podrían ver la aplicabilidad del mismo dentro del mundo real y así conectar mejor con ellos. Otra de las adaptaciones que trato de hacer, aunque realmente no es una adaptación, pero sí es algo que siempre va de cajón cuando aplico metodologías activas dentro de STEAM, es la contextualización. O sea, no te puedes divorciar de la contextualización para nada. Porque no es solo una adaptación, o sea, es una de las características fundamentales. Entonces, un estudiante no va a lograr conectar con lo que debe hacer o debe resolver, no va a lograr ver la importancia, no va a lograr ver su aplicación y por consiguiente no va a estar aprendiendo significativamente si ellos no logran tener esa conexión. Tenemos que ser conscientes de la realidad de los estudiantes y esto implica pues su edad, nivel académico, nivel socioeconómico, cultura, entre otros casos. Entonces creo que estas dos adaptaciones son bien fundamentales para llevar a cabo las metodologías dentro de STEAM. Muchísimas gracias. Creo que mencionabas dos elementos muy importantes que sería, por una parte, tomar en cuenta la asignación de los roles, que al final de cuentas, pues, no todos tienen las mismas capacidades. O sea, cada quien tiene diferentes fortalezas y áreas de oportunidad. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta y creo que es fundamental para poder desarrollar de manera efectiva un proyecto STEAM, ¿verdad? Estela, nos gustaría escuchar tu opinión. Sí, también me funciona para mí, o sea, para mí funciona que el aprendizaje sea significativo, es decir, que su producto final sea muy importante para ellos. Muchas veces encontramos videos de datos científicos o ya sea curiosos en cualquiera de las redes sociales y muchas veces esto solamente desinforma. Entonces, he logrado despertar su curiosidad por medio de esta desinformación. Por poner un ejemplo simple, ¿verdad? Curar una enfermedad con una fiesta de burbujas. Eso es un meme, ¿verdad? Entonces, se oye un poco fuera de la realidad. Entonces, lo que yo hago, pues, esto es solamente un chiste, ¿verdad? Pero lo que yo hago es que los estudiantes tienen que lograr entender por qué esto no es fácil, no es factible, o por qué es solamente un chiste, ¿verdad? Porque no solamente es decirles no se puede y ya, no, esto no se debe hacer, sino que ellos deben encontrar una manera de explicar por medio de la búsqueda de información válida por qué esto está mal, por qué esto no es factible, ¿verdad? Entonces, que ellos procesen la información para entenderla y luego crear diferentes tipos de soluciones para las distintas enfermedades. Por seguir con este ejemplo, encontrar diferentes formas de evitar estas enfermedades, ¿verdad? Porque no solamente es una respuesta válida, hay muchas y a partir de ello ellos tienen que darse cuenta que pueden solamente, o sea, van a desarrollar el pensamiento crítico, van a saber cuál es cierto, cuál no y por qué solamente es un chiste, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a llegar a la conclusión que no todos los trabajos van a ser iguales, no van a tener las respuestas iguales, porque todos pensamos diferente, tenemos diferentes puntos de vista, pero agregando lo que dijo Margot,
es muy importante el juego de roles. Estos van a ayudar a que todos participen y a sentirse parte del equipo, del cambio y de la solución. Muchísimas gracias. Entonces creo que algo en común que tienen ambas visiones es que tienen que contextualizar sí o sí la problemática. De lo contrario, pues el estudiante no se va a sentir conectado. Ya sabemos por experiencia que cuando un estudiante no está conectado, pues es muy difícil que logre mostrar interés por desarrollar un proyecto o una asignación. Entonces, me gustan mucho sus respuestas y moviéndonos un poco en este foro. Por otro lado, me gustaría preguntar ¿cómo ustedes han podido observar las mejoras en el compromiso o en la comprensión de los estudiantes después de haber trabajado con las metodologías activas que aplican dentro del enfoque STEAM? Pues sí, en mi caso, yo sí he visto mejora en varios aspectos. A pesar de que mi experiencia en STEAM es bastante reciente, o sea, tampoco es como que tenga pañales de estar dentro de esto, ¿verdad? Pero sí me puedo dar cuenta que los niños se muestran como más interesados, sí existe esta como motivación intrínseca hacia aprender, trabajar en equipo, buscar soluciones, ser proactivos, aplicar sus conocimientos, o sea, lo que han estado aprendiendo también durante clase. Entonces, cuando los estudiantes son los protagonistas de lo que se está realizando en clase y se les demuestra que sus ideas son tomadas en cuenta, ellos buscan la manera de llevarlas a cabo. Eso demuestra un compromiso real hacia lo que se está buscando enseñar y que ellos aprendan, obviamente. Y otra cosa es que cuando doy como el feedback o la retroalimentación oportuna y voy guiando a los chicos y chicas, pues ellos pueden darse cuenta si realmente han ido comprendiendo lo que se está trabajando. Y esto pues los motiva aún más para seguir buscando esta mejora continua, que es una frasecita bien importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? La mejora continua, que es al final el fin, uno de los fines también de la educación. Gracias. Por tu parte, Estela, nos gustaría escuchar un poco sobre tu opinión. Sí, por supuesto, a los estudiantes les gusta sentirse capaces, que nosotros confiamos en ellos. Entonces, ellos solamente llegan a estas soluciones cuando se adueñan de todo y sobre todo cuando logran desarrollarse en el proceso. Es importante que ellos entiendan por qué son ellos quienes deben hacerlo todo. Solo así van a entender a tener confianza en ellos. Saber que para llegar a una o a múltiples soluciones, para empezar, no es fácil ni rápido, como ellos están acostumbrados a tener todo en tiempo, tienen poco tiempo de retentiva, sino que entre más logran de por sí solos, más confianza van a tener. Van a poder desarrollarse como seres humanos, desarrollar un pensamiento crítico y así lograr hacer investigaciones, trabajos que sean valiosos y fidedignos. Muchísimas gracias, Estela. Y bueno, quisiera agradecer a ambas por sus aportes. Definitivamente nos deja mucho que pensar, mucho que analizar y meditar dentro de nuestra práctica docente. Con esto pues damos por concluida nuestro foro. Quisiera darles gracias y pues en nombre de toda la comunidad que nos ha acompañado durante este foro queremos expresar nuestro agradecimiento a Margot y a Estela por sus aportes y por compartirnos sus diferentes perspectivas desde su experiencia. Definitivamente nos ha permitido conocer más sobre las metodologías activas en el contexto STEAM y esto pues nos muestra cómo pueden transformar no solo las aulas, sino también todo el proceso mismo de aprendizaje. Así que muchísimas gracias por inspirarnos. Los dejo con Romeo para las palabras de despedida. Muchas gracias, Alfonso, y también quisiéramos extender este agradecimiento a ti por funcionar como nuestro moderador y nuevamente agradecer a Margot y Estela, nuestras panelistas expertas. En este foro, pues hemos explorado la riqueza de las metodologías activas en el ámbito STEAM, descubriendo cómo estas prácticas educativas e innovadoras pueden transformar la experiencia de aprendizaje. Cada participante ha aportado valiosas perspectivas y estrategias, mostrando que la integración efectiva de metodologías activas no solo potencian el entendimiento de las disciplinas STEAM, sino que también estimulan la creatividad y el pensamiento crítico. Agradecemos a todos por compartir sus experiencias y conocimientos, contribuyendo a la construcción de un entorno educativo más dinámico y enriquecedor.
Sigamos inspirando el aprendizaje activo en este fascinante mundo de STEAM. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.